Serie número 5, Hasta que todos lleguemos. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 7. Amados Amados irmãos, hermanos, amadas irmãs, amadas hermanas, nosotros vimos que o Senhor que el Jesus Señor Jesús dice que Él edificaría su iglesia. Él edificaría su iglesia. Él va a edificar la iglesia usando a cada uno de nosotros como materiales de edificación. El Señor quiere hacer de nosotros uno. Él no solamente quiere de nosotros que estemos juntos, Él desea que nosotros seamos edificados, nos volvamos uno. Tal vez usted diga, ser uno con aquellos que yo gusto es bueno, mas ser uno con aquellos que no me gustan y que son bien diferentes de mí, ahí es muy difícil. Mas debemos recordarnos, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Eso quiere decir que Él va a hacer algo para volver eso posible. No es un asunto de una capacidad humana, no es un asunto del concepto humano. Eso es una obra del Señor. Él va a edificar la iglesia. Y existe una porción en la Biblia que muestra cómo Él hace esa obra, volviéndose dos personas diferentes, enemigas, en uno. Volver a los dos, hacer de los dos uno. Eso está en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11. Vamos a ver esos versículos. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí Pablo está hablando sobre los judíos y gentiles. Dos grupos de personas bien diferentes. Los gentiles eran llamados incircuncisión por aquellos que eran de la circuncisión. Pablo continúa en el versículo 12 diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor y recibir la salvación. Nosotros estábamos sin Cristo, separados de la ciudadanía de Israel, esto es, alejados del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Porque en aquella época Israel era la comunidad y era el pueblo de Dios. Las promesas eran para ellos. Ellos tenían a Dios con ellos. Entonces nosotros podemos ver judíos y gentiles, dos clases de personas tan diferentes, en situaciones tan distintas. Ahí, a partir del versículo 13 nos muestra la obra de Cristo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, preste atención, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Está viendo? La obra del Señor que Él hace, con que nosotros estábamos lejos, pero ahora estamos aproximados. ¿Aproximados de qué? Del pueblo de Dios.
Y continúa, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los judíos y los gentiles eran enemigos. Ellos tenían una pared de separación. Ellos tenían enemistad. Mas el Señor, por medio de su obra redentora, Él no solamente nos aproximó, mas Él se volvió nuestra paz, y que de ambos hizo uno, derribando la pared de separación. Esa obra del Señor que dice, yo edificaré mi iglesia. Él sabe que nosotros tenemos problemas con aquellos que son diferentes de nosotros. Mas Él es aquel que nos aproxima. Él es aquel que nos trae la paz. Él es aquel que derriba la pared de separación. Él es aquel que saca la enemistad. Él es aquel que de dos hace uno. Es así que nuestro Señor edifica. ¿No es maravilloso, amado hermano y amada hermana? El asunto ahora es que si nosotros creemos o no creemos en esa palabra, y si dejamos o no a Cristo hacer esa obra en nosotros, para que nosotros y nuestros hermanos seamos edificados. Ahora estoy aplicando para los hermanos, para la hermandad. Usted tiene hermanos que a usted le gusta y tiene hermanos que no le gusta. Mas el Señor no nos va a edificar solamente con los hermanos que nos gustan. Él quiere que nosotros edifiquemos con todos los hermanos, con hermanos bien diferentes de nosotros. Entonces podemos ver que en la obra redentora de Cristo, lo que Cristo cumplió ahí en la cruz no fue solamente para limpiarnos, para lavarnos de nuestros pecados, mas también para que de dos nosotros nos volviésemos uno, haciendo de nosotros uno. Él nos aproxima a nuestro hermano, Él es nuestra paz, Él nos torna uno, Él derriba la pared de separación, Él saca la enemistad. ¿No es algo maravilloso? Cristo murió para que eso se tornase una verdad. Presta atención, es para que todos nosotros lleguemos a la meta. Alabado sea el Señor.